bienvenidas, bienvenidos. Este es el podcast del proyecto Gardorí para la promoción de la mujer gitana. El estudio sobre la situación educativa del alumnado gitano en España, realizado en 2023 por la Fundación Secretariado Gitano, presenta unos resultados estremecedores. En educación infantil se incorporan más tarde y participan menos. En tercero de educación primaria, solo 3 de cada 4 niñas y niños tienen la edad que corresponde a su curso. En educación secundaria, a los 16 años, la tasa de escolarización es 42 puntos inferior a la población general y se produce un gran abandono. Conversamos hoy con Tamara Escudero Jiménez, mediadora social intercultural en el ámbito educativo que trabaja en un colegio y un instituto de Madrid. Buenos días, Tamara. Buenos días, María. ¿Por qué es necesaria la figura de la mediadora en un centro educativo? Bueno, pues como muy bien dices, yo soy mediadora social intercultural, pero sí nos dedicamos un poquito más a la población gitana, porque el hecho de ser mediadoras gitanas nos acerca muchísimo más a la cultura y a entender pues las necesidades del pueblo gitano. Y establecéis un puente entre la población y el profesorado, el equipo directivo, jefatura, etcétera. Entonces, a lo que ellos no entienden o no llegan, cómo podrían realizar o mover cualquiera de los problemas que tenga la comunidad gitana, pues ahí llegamos nosotras. Hablemos del colegio. En el colegio se cursan educación infantil y primaria. ¿Es cierto que las niñas y niños gitanos empiezan la educación infantil más tarde que los no gitanos? Sí, en ciertas ocasiones sí. Se cursa y se empieza el curso muchísimo más tarde. ¿Cuándo suelen empezar? Pues quizás en infantil a los 5 añitos. Hay muy poca población gitana que empiece a los 3 años, muy poquitos. E incluso el tema de guardería, eso quizás queda como descartado porque es un porcentaje súper pequeño. O sea que lo habitual es con 5. Con 5 añitos es cuando yo he visto más población gitana. Yo creo que es como antes de hacer la transición a primaria, quieren que esté en ese último añito allí. ¿Y qué consecuencias tiene esto? Pues las consecuencias sí que son, yo las que he visto sí que son importantes. Porque, a ver, en infantil no solamente se pinta, les dan un dibujo y más. Claro. A día de hoy en infantil incluso se aprende inglés. Entonces, cuando no cursan desde infantil, sí que es verdad que el nivel de los niños son mucho más bajitos que los que pasan a primaria, los que no son gitanos. Entonces, los niños que empiezan desde infantil, que son la mayoría que no son gitanos, pues sí que es verdad que en primaria ya saben, pues hablan un poquito mejor el inglés. Incluso la lectoescritura la llevan muchísimo mejor y eso sí que se nota bastante. Incluso han aprendido a socializar con el resto de niños y niñas. La adaptación es súper importante porque cuando no hay un tiempo de adaptación en infantil, cuando pasan directamente a primaria pues les cuesta muchísimo más el tema de normas. No es lo mismo las normas que establecemos en un centro educativo infantil y primaria que las que tienes en tu casa. Claro. Entonces se nota muchísimo. Entiendo que eres una figura de confianza para muchas familias. ¿Cuál es tu labor como mediadora en esta etapa, estos primeros años de la primaria? Pues nosotras yo lo que suelo hacer es seguimiento de asentismo a las familias, el intentar que los niños falten lo menos posible, a no ser que estén malos o sea algo justificado. Y quizás también trabajamos muchísimo el que las familias vean el centro educativo como un lugar seguro para sus hijos. El que les motiven desde casa también a que sigan estudiando. La transición de primaria a secundaria, eso lo trabajamos muchísimo con las familias que pasan de sexto a secundaria. Eso es algo que tenemos que trabajar muchísimo con las familias, porque el miedo de van a pasar mi niña al instituto, cómo va a ser esa transición y demás, eso lo temen mucho las familias, como que fuese un mundo y se les hace a ellos como que se desbordan un poquito. Por lo que estás contando, en los primeros cursos de primaria ya hay absentismo. Sí. Eso lo trabajamos muchísimo, muchísimo. El tema de asentismo con las familias gitanas nos cuesta bastante porque quizás saben que es obligatoria, ¿no? Que es una necesidad y es algo que tienen que realizar por vida. O sea, los estudios es algo primordial. Pero sí es verdad que los tenemos como quizás bastante sobreprotegidos a los niños y sí que les cuesta, sí tienen un poquito de tos, los dejan en casa para ver cómo el niño responde y demás.
Y eso, claro, se va acumulando faltas y entonces el tema de asentismo realizamos mucho seguimiento desde mediación. El estudio de la Fundación Secretariado Gitano revela un desfase curricular entre el alumnado gitano y el no gitano. Por lo que estás contando, se debe en parte a este absentismo que se da en los primeros años. Sí. ¿En qué momento crees que se inicia la brecha? En primaria sí es verdad que hay bastante asentismo, pero cuando veo más ese desfase es de la transición de primaria a secundaria. Los niños se pierden bastante. Al terminar primaria... Sí, el pasar a secundaria, justamente el comienzo de la ESO, sí es verdad que hay mucho descuelgue de niños gitanos, quizás por la edad, la adolescencia, el que se creen que, claro, el ser obligatorio estudiar es hasta los 16 años, entonces me quedan 4 añitos y de aquí me la aspiro. Entonces, es verdad que tenemos a mayor cantidad, están en primero y en segundo de la ESO, y a partir de ahí es que como repiten, muy poquitos llegan a pasar a tercero de secundaria. Entonces ahí vemos muchísimo descuelgue y esa brecha. O sea, se pierden ahí de segundo a tercero. Sí. ¿Igual niños que niñas? La diferencia es que las niñas están como, tienen en su cabeza un poquito ay, me gusta este niño, me gusta este otro, y están como con ese tonteo y ese roneo que quizás en todas las poblaciones las hay. Pero como nosotros es verdad que normalizamos o formalizamos un poquito el que la niña tenga novio o el niño tenga novio, pues ahí sí que es verdad que las niñas están un poquito ahí más descolgadas en ese aspecto. Estamos ya en secundaria, que son 13, 14 años. De 12 a 16. Hay una proporción elevada de chicas y chicos que acceden a secundaria sin haber completado la primaria, que les promocionan. ¿Desde el centro educativo se toma alguna medida para solventar esto? Que realmente la decisión es del profesorado y del equipo directivo y demás. Es verdad que hay muchos niños que, como estábamos hablando anteriormente, se descuelgan, no tienen esa motivación a seguir estudiando y demás. La decisión de los profesores y demás es, como va a hacer lo mismo repitiendo que no, pues vamos a pasarle de curso y es lo que hay. Eso me he encontrado yo con muchísimas decisiones, ¿no? En secundaria más. ¿Y el instituto como tal hace algo para estos chicos y chicas que han llegado sin tener completada la primaria del todo? No. Es como traen este tipo de motivación al estudio. Sabemos que pues su nivel es muy bajito, porque claro, te hacen prueba de nivel y demás cuando entras a secundaria, y ven que no van a seguir estudiando mucho más, entonces les da lo mismo que estén en primero de la ESO que estén en segundo, porque van a seguir haciendo lo mismo. Entiendo que la implicación del profesorado dependerá de cada profesor o profesora, ¿no? Que habrá diferencias. Sí, muchísima, pero muchísima diferencia. Por ejemplo, yo me encuentro con profesores que apuestan por la población gitana hasta morir. Incluso a los que ven que, o sea, porque a ver, dentro de la población gitana, como la que no hay niños, pues que tienen más nivel que otros. Claro, pero claro, hoy estamos hablando de población gitana. Y es verdad que apuestan por ellos hasta la muerte. Y ellos saben, están intentando, siempre me buscan por los pasillos, mira, vamos a intentar hacer esto con ella, o con él. Y sí que es verdad que apuestan muchísimo, sabiendo que el nivel es muy bajito. Pero hay otros que no apuestan, pero para nada. Y creo que eso les cuesta mucho. Y cuando dices apuestan, ¿qué tipo de iniciativas ponen en marcha? ¿Qué hacen? Apuestan pues por todo. Entre tú y yo, por ejemplo, entre yo que soy el profesor y tú que eres la mediadora, tenemos que conseguir que este niño llegue, que este niño alcance, que se pongan al nivel de los demás. Yo entro a dar apoyo en las clases para que los niños estén pues atentos a la clase, a que estén estudiando y demás. Y tú ves a los profesores que te lo piden porque te necesito porque quiero que este niño llegue a ser algo. O sea, en secundaria tú estás dentro del aula, sí, claro, mientras están dando la clase, y tú estás con estos niños y niñas que necesitan más refuerzo. Eso es. Y yo estoy ahí apoyando el que terminen sus tareas, el que entiendan, porque claro, yo entiendo que el profesor está con una clase de 22 personas. Pues a lo mejor hay 2 niños gitanos y no se puede pasar media hora con cada niño gitano. Eso está claro. Eso es. Entonces, el profesor va dando la clase y cuando yo veo que no entiende, pues mira, si esto es así, se lo hago más fácil, ¿no? Intento facilitar. Pero hay profesores que quizás pues no crean tanto. Y lo que intentan es como, no me molestes, ponen parte y al aula de estudio. Y no te llaman para que estés en el... No quieren ni que estén en el aula y aparte lo que ven necesario es como me va a molestar o le dejo que se duerma, o si veo que me va a dar un poquito de guerra antes de que se cargue la clase, pues le pongo un parte que se vaya al aula de estudio y es lo que hay. Yo veo en las mujeres que vienen a la entidad cierto temor al paso al instituto. Sí. Sobre todo el paso al instituto de las niñas. Sí. Tú como mujer gitana y como trabajadora en un instituto,
¿Qué puedes decir de esto? Que no tengan miedo de nada. Que no tengan que miedo. apoyen a sus hijas en todo, que sigan sus estudios, que por favor, que intenten que las niñas, cuando las 5 o 6 horas que estén en el colegio o en el instituto, que las aprovechen para estudiar. Va a ser necesario en la vida. Va a ser imprescindible. Es que sin estudios no somos nada. ¿Qué es lo que te resulta más complicado del trabajo en los institutos o en los coles? Los profesionales. Los profesionales. Sí, por encima de todo. Me cuesta muchísimo que no crean en la población gitana. Me cuesta y me duele. Claro. Me duele mucho porque creo que la educación es primordial y es verdad que desde las familias intentamos que nuestros hijos estudien y que nuestros hijos tengan ese apoyo, pero a ver, si pasan 6 horas en el colegio, que eso es muchísimo. Es mucho tiempo, sí. Es mediodía, realmente, sí. Pasándolo con los profesores y tú no estás creyendo en que mi hijo va a llegar a nada y ya le estás juzgando, le estás etiquetando. Como tú que eres niño gitano no vas a llegar a nada, simplemente quizás a trabajar en el mercadillo, a ser chatarrero o poco más, pues como en ti no creo ni me esfuerzo en seguir motivándote a que estudies. O sea que hay un racismo muy, muy palpable. Muchísimo, pero no solamente con el alumnado, incluso con los profesionales que llegamos, que somos gitanos, con eso también lo hemos notado muchísimo. ¿Tú notas que a ti te tratan diferente? Quizás en el centro educativo donde estoy yo ahora estoy súper a gusto, pero sí me he encontrado con muchísimos profesionales que ella es gitana, pues ya ves tú, nos tienen como para apagar el fuego del momento, ¿sabes? No te consideran como profesional realmente. Eso va a pasar siempre. Pero bueno, ahí seguimos. Tienes una anécdota que cuentas a veces que alguien te dijo que si eras gitana. Sí, que si era gitana y no tenía mezcla. Claro, y le dije, claro que sí, soy padre gitano, soy abuelos gitanos, mi niño es gitano, mi marido es gitano, somos todos gitanos, pero aquí estoy porque me lo he currado. Porque soy gitana. Y porque las gitanas valemos para mucho. Entonces, aquí estoy. ¿Qué dirías a todas esas chicas y chicos que quieren abandonar? Uy, que ni se les ocurra. Que ni se les ocurra. No, por favor. Como he dicho antes, sin estudios no somos nada. Y lo mejor que podemos hacer es estudiar para que la gente y la sociedad vea que los gitanos valemos para todo, para todo lo que nos propongamos, para quizás seguir abriendo camino a los que vienen detrás. ¿Y a las familias qué les dirías? A las familias pues les diría que se sienten con sus hijos, sí, y que les hagan entender y ver que sin estudios no somos nada y que realmente apuesten por ellos, que les motiven en todo lo que quieran ser y que les apoyen en todo. Pues muchas gracias, Tamara, por esta labor tan grande que haces y que la igualdad de oportunidades sea una realidad para estas chicas y chicos. Ojalá que así sea. Muchas gracias a ti, María. A ti. Una actividad del proyecto Bardorí dirigido a la formación integral para la promoción y acompañamiento social de la mujer gitana, subvencionado por el 0,7% IRPF de la Comunidad de Madrid y realizado por Mujeres Opañén.